Vamos a hablar con Santiago Fernández, es concejal del Partido Justicialista en San Martín de los Andes. Santiago Fernández, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos. Santiago, te molestamos porque ayer estábamos tratando de interpretar y de explicarle a la audiencia qué ocurrió en el Congreso Justicialista de Zapala. Hay como dos versiones, uno lee algunos diarios y parece que fue un éxito y que fue un avance del PJ hacia un frente superador, y hay quienes dicen todo estalló porque no se pudo votar ningún frente. Contanos, por favor. Bueno, yo creo que hubo parcial éxito y no creo que sea porque responde la mirada a una de las parcialidades. Creo que hubo acuerdo en 4 de los 5 puntos que trataba el Congreso. Ajá. Había que formalizar el procedimiento del Congreso, elegir una junta electoral de cara a los comicios internos, se fijó la fecha, que va al 15 de marzo. Sí, para elegir autoridades partidarias. Partidarias, sí, Bien. Autoridades partidarias porque los mandatos están vencidos, hubo una intimación de la jueza, y la verdad es que el Congreso fue convocado por la intimación de la jueza, que le puso al Consejo Partidario, a la presidencia, le puso un plazo perentorio de 5 días para convocar al Congreso. La verdad que no había mucha voluntad de llamar al Congreso y dar una discusión democrática sobre las cuestiones, pero sucedió, hubo Congreso en Zapala, y de los 5 puntos del orden del día hubo pleno acuerdo en 4 de ellos. Sí. La diferencia se dio al momento de la conformación del frente. Sí. El peronismo neuquino viene de una larga historia de predominio cerrado del parrilismo, digamos, del parrilismo y de los emergentes renovadores del parrilismo, como el caso de Martínez, Todero, ese grupo que son, digamos, emergentes del parrilismo para presentar una especie de renovación propia, ¿no? Sí. Claramente ellos vienen con esta práctica. En los últimos 3 congresos ha ido creciendo, digamos, la oposición a este sector, que es el sector históricamente dominante del peronismo, y claramente en este congreso la parte, digamos, de la conformación de alianzas y constitución de frente requiere 2/3. Sí. Éramos 57 congresales y había 31, digamos, que respondían al parrilismo y 26 que reuníamos un conjunto de sectores que somos críticos de esta conducción y de los resultados de esta conducción. Yo pongo como ejemplo, pero que me parece más que gráfico, nuestra Carta Orgánica dice que, por ejemplo, la representación en la legislatura, o sea, los diputados de la provincia por el Partido Justicialista, tiene que tener una representación territorial. Pero nosotros tenemos 3 diputados del peronismo en la legislatura que son de la ciudad capital. Claro. Pero en la ciudad capital el peronismo no solo no la gobernó nunca, sino que para la elección a intendente sacaron el 2,9%. Eso es casi un insulto a la militancia de todos los territorios, desde el último paraje o ciudad, pasando por todos los pueblos, digamos, donde hay peronistas. Se sienten, digamos, de alguna manera insultados por esto. En el lugar donde menos representación territorial hay, donde menos desarrollo hay, donde nunca gobernó el peronismo, pero donde si nacés o vivís ahí te transformás en dirigente provincial y querés, digamos, llevar las riendas del partido. Eso como una de las, digamos, o si sos embajador de alguna decisión porteña, digamos, ¿no? Sí. Como puede ser el caso de Parrilli también. Bueno, pero esa era mi siguiente pregunta. Digo, que nadie la llama a Cristina y le explica esto y dice, Cristina, Parrilli está haciendo agua en Neuquén. Digo, hay que abrir la participación. Digo, no hay un llamado de esa naturaleza para pedir que esto se normalice, porque yo entiendo que este reclamo que están haciendo ustedes lleva mucho tiempo de pedir que se abra el Partido Justicialista, que entre otras cosas nunca lleva ni candidato peronista propio, ¿no? Sí, la verdad. Mira, yo creo que no hay que pedir permiso, digamos, ¿no? Bien. Creo que no hay que ir a solicitar que se democratice el peronismo, sino que hay que democratizarlo. Tenemos que trabajar nosotros en diálogo con compañeros y compañeras de toda la provincia
y generar una renovación auténtica, cierta, digamos, genuina, claro. de militantes del peronismo de todo el territorio, independientemente de lo que digan en Neuquén Capital o de lo que digan en Buenos Aires, digamos, ¿no? Y aparte eso le da fortaleza. Cuando uno pide permiso, y el que te da el permiso sabe que te tiene a tiro de su decisión y de su palabra. Yo la verdad que prefiero equivocarme, prefiero que arriesguemos, que construyamos una alternativa, una oposición y que vayamos por eso, y que en todo caso nos equivoquemos en la práctica por hacerlo, digamos. No tengo ganas de pedirle permiso a nadie, independientemente de quién sea. Y los representantes del peronismo neuquino tienen que ser producto de eso. Y la voz del peronismo neuquino dentro del peronismo nacional también tiene que ser la voz de eso. Tiene que ser una voz situada. Tiene que ser una voz, digamos, del peronismo de la provincia de Neuquén con los problemas de la provincia de Neuquén. Porque además, nosotros venimos en una historia del peronismo neuquino que repite sistemáticamente los discursos metropolitanos, los discursos de la capital federal. Sí. Y yo un poco jugando con aquella frase de la década del 70, de patria o muerte, ¿no? Que era como la frase de batalla, yo digo que para mí es cordón cuneta o muerte, ¿no? A ver, el peronismo se tiene que situar y poner el foco en las cosas concretas de los vecinos de la provincia. No, dejar de hablar de la teoría de cómo debieran ser las cosas, del posicionamiento ideológico, político que le gusta escuchar a alguien afuera de Neuquén. Claro. No, hay que ponerse las pilas y proponer y discutir con los pies en Neuquén. Santiago, ¿cómo está? Agustín Amado soy. Después del episodio de este fin de semana se habla de intentos de intervención, se habla de pedidos de renuncia, se habla de expulsiones, se habla de fragmentación interna dentro del PJ neuquino. En épocas anteriores, cuando había un clima de ebullición dentro del PJ, se decía es una bolsa de gatos y la respuesta era nos estamos reproduciendo. Evidentemente no se están reproduciendo acá. No, para nada. Yo creo que la lógica, digamos, de cerrar cada vez más el peronismo y que sea una franquicia porteña, creo que es muchísimo peor. Uno lo abre y lo amplía cuando dialoga con los problemas concretos de nuestros vecinos, digamos, ¿no? Cuando está preocupado en eso. Yo soy un concejal que llegué al Consejo Deliberante por el Partido Justicialista. ¿Y quiere seguir siendo peronista? ¿Cómo? ¿Quiere seguir siendo peronista o el futuro está en otro espacio o con otra denominación? No, yo soy peronista, digamos, mi familia, desde la cuna, lo mamé así, veo nuestra sociedad desde esa óptica. O sea, no por convicción, dice usted, sino por genética. No, es una cuestión de convicción, pero lo que quiero decir es que lo mamé, digamos, ¿no? En mi casa, mis viejos eran militantes peronistas y se vivió, digamos, ¿viste? Esas casas donde por ahí se habla siempre de determinados temas. En mi casa se hablaba de política siempre en la mesa, en todos los lugares se habla de política, uno mama eso, aprende eso y desarrolla eso. Yo soy peronista y no voy a cambiar, digamos, porque estoy convencido de esto, y yo creo que a Neuquén tiene que construir sobre la base del diálogo con otros actores políticos, pero yo quiero opinar y aportar desde el peronismo. Para mí esa es la virtud. Yo te decía, yo soy concejal del PJ en San Martín de los Andes, gobierna un intendente del MPN, y yo no me dedico a hablar de cómo debiera funcionar la ciudad. Yo trato de aportar con mirada crítica, pero propositiva, y construyendo la ciudad. No se trata de pararse en un lugar abstracto, teórico, decir qué mal que funciona esto, habría que hacerlo así y nada más. Y uno pretende sacarse la foto diciendo cómo debe ser el mundo. Yo la verdad que creo que el peronismo es hacer las cosas, intentar hacer las cosas, proponer las cosas concretas, ir por la resolución de los problemas. Nos podemos equivocar, obviamente, nos equivocamos, pero para mí es esa, es la práctica, no el discurso ni la teoría. Santiago, buen día. Rocío lo saluda. Hola, Rocío. El peronismo muchas veces ha afirmado que es la tercera posición, ¿no? Que no es ni izquierda ni de derecha. En este marco, en Neuquén, ¿cómo se posicionan teniendo en cuenta, ¿no?, que hay un partido provincial que ha, de alguna manera, no dominado el discurso, pero sí parece ser que plantea
algo que se puede generar ciertas similitudes porque a nivel nacional parece que está dividido entre la izquierda y la derecha muchas veces el discurso. Sí, es cierto lo que vos decís del peronismo y la tercera posición. Creo que históricamente en Neuquén el peronismo, como el partido de gobierno, digamos, perduró tanto tiempo en el gobierno y todos los procesos se van tornando conservadores, era, digamos, muy fácil que el peronismo desarrolle una identidad en la provincia de Neuquén que sea más contestataria, más progresista, digamos, con un tinte de centroizquierda, por decirlo de una manera, en el esquema ese, ¿no?, de lectura de la política. Yo creo que el proceso que está llevando adelante la provincia ha roto con ese esquema, ¿no? Digamos, la nueva construcción que va llevando adelante el gobierno provincial es un proceso que está desarrollando su experiencia y que todavía creo que no sabemos bien qué es, ¿no es cierto? Creo que ahí hay un desafío del peronismo y yo lo decía, para mí la respuesta no es el posicionamiento en el escenario político desde lo discursivo, no es decir esto está bien, esto está mal, es tratar de construir con otros las respuestas correctas desde nuestra mirada. Desde nuestra mirada. Mira, yo les pongo un ejemplo de San Martín de los Andes. Yo impulsé una norma que implica que a cada loteo, en San Martín de los Andes, el negocio inmobiliario es lo más importante que hay, cuando se aprueban los loteos, el 5% de la tierra tiene que ir al Estado municipal exclusivamente para vivienda, además de lo que es espacios verdes y reservas fiscales para infraestructura. O sea, incrementamos la presión del 16% a 19% y el 5% va neto a vivienda porque San Martín tiene un problema gravísimo. Yo soy un concejal de la oposición, pero desarrollé esa norma, la trabajamos durante 2 años y medio y es ley en San Martín de los Andes y eso viene a resolver un problema estructural. Yo no me quedé hablando de lo que era el problema de la vivienda, el principal problema social de San Martín, la vivienda, lo caro que es el metro cuadrado, sino propuse una alternativa, no como discurso, la construí durante 2 años y medio y salió aprobada con 3 votos del PRO, 1 voto libertario, o sea, una medida que genera un caudal de recursos para resolver un problema estructural de vivienda en San Martín de los Andes, cargándoselo al sector dominante que es el mercado inmobiliario, y fue votado por los sectores de la derecha, digamos. ¿Pero por qué? Digo, porque hay que construir las respuestas situadas, digamos, hablar de los problemas y resolver los problemas, no decir cómo debe funcionar. Porque yo podría haber hecho lo mismo, presentaba ese proyecto que me parecía muy vanguardista, y lo hacía para posicionarme, decir que todos los demás son malos y no quieren resolver el problema de las viviendas. Yo creo que hay en la dirigencia peronista un resabio de esto, de vivir del posicionamiento, de hablarle, como son los algoritmos en las redes sociales, sí, de hablarle a los núcleos duros, a los sectores que consumen y quieren consumir el posicionamiento político ideológico y no la solución de los problemas. Santiago, implicancias prácticas. ¿Puede pasar que la conducción partidaria diga vamos a armar un frente igual aunque este Congreso no haya dado resultados? ¿Eso se podría judicializar? Mirá, el Congreso terminó después de que el sector de Parrilli propuso la conformación del frente y el resultado de la votación fue 31-26, no hubo 2 tercios. Intentaron la lectura de un documento y tratar otro tema que no estaba en el orden del día. Nosotros tuvimos una experiencia de judicialización del Congreso porque trataron temas que no estaban en el orden del día. Entonces ahí, en ese momento, yo planteo esta cuestión, vamos a caer en el mismo error, y el presidente del Congreso termina el Congreso y dice, habiéndose tratado los 5 puntos del orden del día, doy por finalizado el Congreso, que es su facultad, y nos retiramos del Congreso. Tuvimos un rato afuera y después nos fuimos. Y después nos enteramos por una nota periodística de que habían tratado incluso, tan grande es la mentira, que dicen que trataron suspensiones y propuestas de desafiliaciones que no son facultades del Congreso. Digamos, la democracia es el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Gobernamos a partir de normas que existen que nos dan el marco para gobernar. No vamos a un Congreso y hacemos cualquier cosa. Cambiamos al presidente porque no me gusta. Cambiamos las normas, las mayorías porque no me gusta. Le doy facultad al Congreso para expulsar afiliados, para expulsar porque no me gustan. No, pero no es así. Se gobierna la norma, en el marco de la norma. Y la verdad que hicieron todas estas cosas que no están contempladas, no son facultad del Congreso. Digamos, está cantado que están buscando una judicialización. Cuando uno hace algo tan flagrante, busca la judicialización
Y yo creo que la judicialización tiene como estrategia final una intervención nacional del PJ, y que le caiga obviamente esa intervención en las manos de Oscar Parrilli para seguir haciendo lo que hizo en los últimos 40 años, digamos. Santiago Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil. No, muchas gracias a ustedes, muy interesante la nota. Igualmente, abrazo. Santiago Fernández, concejal del PJ de San Martín de los